Bien, entonces el tema es transitores. Los transitores normalmente vienen encapsulados y se caracterizan porque tienen tres patitas, tres pines de salida. Normalmente vienen así, numerados 1, 2, 3, y hay algunos que tienen dos, como este, que es un transitor de potencia, pero acá la tercera, digamos, la tercera patita sería la cápsula, que es metálica. En general muchas veces tienen acá para atornillarlo, digamos, a un difusor, para poder sacar la temperatura, porque vamos a ver que la temperatura los afecta. Entonces, por lo general tiene ya su propia carcasa, es un difusor. ¿Cómo se forma un transitor? Directamente se acoplan, acá se unen, hay tres materiales, digamos, por ejemplo, un N, un P y un N. Esto forma, digamos, o sea, un transitor que se llama NPN. El símbolo es porque fíjense, acá yo tengo un diodo, el N sería, digamos, la barrita esta de acá, y la flechita esta sería el P. Entonces tengo entre la base y el emisor, tengo un diodo. Entonces el símbolo se muestra en general este diodo. Acá también hay otro diodo, porque acá entre este P y este N tengo otro diodo. O sea, en todo transitor tengo dos diodos, pero en el símbolo siempre se grafica, digamos, solamente el de base emisor. A esta parte se le llama base, ¿no es cierto? A esta parte se le llama emisor y a esta parte se le llama colector. El emisor normalmente es un material tipo N muy contaminado, o sea que tiene muchos electrones libres, muchos portadores de carga. Y la base no es del mismo ancho como está dibujada acá. Este es un dibujo así, no es real, sino es didáctico. O sea, la base es muy finita, digamos, muy finita, porque es la que va a permitir o no permitir el paso de corriente. Y el colector, a donde van a ir a parar todos los electrones, ese tiene una contaminación por lo general intermedia. Entonces, este sería un transitor NPN, ¿no es cierto? Y este sería un transitor PNP, o sea, acá pongo un cristal P, un cristal N y un cristal P. Y ahora el símbolo, fíjense, como el diodo acá, yo no sé si le decía esta partecita acá que forma casi como una P o una D, la flechita, es esta, ¿no es cierto? Y esta sería la parte N, digamos que es la parte recta. Yo lo uso para acordarme. Hay otros que dicen, para acordarse, por ejemplo, en el NPN es no penetra, o sea, la flecha no penetra el transitor. Y en fíjense que es PNP, para acordarse dicen penetra, ¿no es cierto?, al transitor. Esta es otra forma de acordarse. Yo esa no me pega tanto. Pero fíjense, acá yo en realidad tengo este diodo acá, entre el emisor y la base tengo un diodo, pero también tengo un diodo acá entre colector y la base, que no se dibuja acá en el símbolo, pero ustedes se tienen que acordar que existe ese diodo, o sea, hay dos diodos, digamos, dentro de un transitor. Esto antiguamente se utilizaban válvulas electrónicas para hacer este trabajo, digamos, que hace el transitor. Desde ya todavía se siguen usando en los equipos de mucha potencia o de gran fidelidad, se utilizan las válvulas de vacío como preamplificadores para guitarras eléctricas, para bajos. Pero se ha perdido el uso porque realmente el transitor es mucho más pequeño, y no disipa tanto calor.
cómo estaba formada una válvula que a lo mejor se entiende mejor desde el punto de vista de una válvula. La válvula tenía un filamento adentro, acá está, sería este el filamento, ¿no es cierto?, que está acá adentro, ¿eh? Y un tubito metálico o sea, el filamento se insertaba acá en el cátodo. Este filamento producía calor, entonces este material se calienta, el cátodo, que estaría dibujado acá. Este sería las patitas de los filamentos y este sería el cátodo. Entonces, al calentarse emite electrones. Esto emitía electrones de acá, esto estaba encerrado en un tubo de vacío, como si fuera una lamparita pero pequeña, en un tubo de vacío. Acá está realmente como era, ¿no? ¿Cierto? Tenían un montón de patitas que acá en este caso se utilizaban 3 acá, 4, 5 en este, ¿no es cierto?, en esta válvula. Y por otro lado acá hay una rejilla, ¿eh? Y acá la rejilla en realidad es helicoidal, está dibujada acá, y por otro lado el ánodo, o sea, o la placa, o el colector, digamos, esto sería el colector de un transistor. Acá se colectan todos los electrones, y esto funcionaba de la siguiente manera. Cuando la rejilla no tiene ningún potencial, por decir así, se calienta, digamos, el cátodo, y el cátodo empieza a emitir electrones, pero como acá esto se lo polarizaba positivamente, acá iba el positivo, directamente los electrones salían del cátodo y van a la placa, ¿eh? Pero si yo ponía una tensión acá en la grilla, por ejemplo, negativa, ya ahora los electrones que salían eran rechazados por esta rejilla y no pasaban. Entonces yo con la tensión de la rejilla, digamos, de esta rejilla, yo podía hacer conducir o no conducir, o inclusive aumentar la conducción, porque si yo pongo positivo acá, irían acá positivo, pero se pasan y irían a la placa mayor cantidad de electrones. Así funcionaban las válvulas. Se los traigo porque esto a veces ayuda a comprender un poquitito más el transistor, que el transistor es algo compacto que está adentro, que no se ve nada. En realidad la grilla o la base de un transistor, ¿qué es lo que hace? Hace este trabajo. O sea, este sería un transistor, ¿no es cierto? Este sería acá P, ¿se acuerdan? N, P. O sea, este es el emisor, la base y el colector. El símil hidráulico del transistor sería, si esta es la entrada a la canilla sería el emisor y la salida del colector, la base es lo que hace es manejar, digamos acá mecánicamente, si yo giro la manija, ¿no es cierto? Controlo la cantidad de agua que pasa por la canilla. Eso es lo que hace la base acá. O sea, acá en un transistor va a haber una corriente entre el emisor y el colector, pero que va a ser controlada por la base, símil a este. Entonces el transistor en realidad se lo llama BJT, porque viene de transistor bipolar de unión en castellano, pero en inglés es bipolar junction transistor. Entonces, por eso se les dice BJT, que uno no dice, ¿qué es ese BJT? Es cuando uno quiere leer algo que está escrito en inglés, al castellano tiene que leerlo al revés. Tiene que leer transistor de juntura, ¿no es cierto? Bipolar, ¿eh? De atrás para adelante. Lo mismo que el LED, ¿no es cierto? El LED es diodo, empiezo por la D, emisor de luz. Bien. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a ver cómo funciona el transistor, pero de a poquito. Acá tendríamos un fotodiodo. Perdón, no un fotodiodo, un diodo emisor de luz. Si yo pongo un diodo emisor de luz, o sea, un LED, y conecto un transistor, acá este sería el emisor, base, colector. Si conecto entre base y el emisor, una polarización, fíjense, directa, porque yo el positivo lo estoy mandando acá a la base, entonces circularía corriente porque el diodo conduce en este sentido, hacia el emisor. Por supuesto, ahí está esta resistencia en serie para protegerlo al transistor, porque si no directamente, si yo pongo acá 9 voltios,
Sin esta resistencia, como es un diodo polarizado en forma directa, la corriente sería muy alta. Entonces, si yo lo pongo de esta forma, cuando lo conecto, inmediatamente este LED se va a encender. Quiere decir que hay circulación de corriente entre la base y el emisor. Disculpe, Ahora, profe, pero el LED también no trabajaría con una resistencia. el LED también sí, 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 pero es un diodo, o sea, es un diodo que tiene bajísima resistencia cuando conduce en forma directa. ¿Se entiende? Sí, sí, no, esa era la pregunta. Bien. Bien, acá se los muestro de las dos formas. Recién lo vimos como un circuito, esto es lo que vimos recién, y electrónicamente, ¿no es cierto? Hay gente que lo ve mejor electrónicamente, yo no lo veo, yo soy eléctrico, o sea, lo veo mejor como circuito. Fíjense, si yo tengo acá de vuelta dibujado el transistor en forma de capas, ¿no es cierto? Una capa N, una capa P, una capa N, y mando el positivo, digamos, acá a la base, a la capa P, ¿no es cierto? Y el negativo de la batería a través de la resistencia y el LED, ¿no es cierto? Lo mando al negativo. Acá va a haber una circulación de corriente, porque acá va a haber eh, portadores positivos que van a ser rechazados electrónicamente, ¿no es cierto?, por el positivo de la batería y van a ir hacia acá y acá, como está negativo, van a ser atraídos. Y va a haber una circulación de corriente positiva en este sentido y negativa de electrones en sentido contrario. Esto tiene que tener en cuenta que hay libros que trabajan con la corriente, la mayoría de nosotros trabajamos con la corriente tradicional, o sea, la convencional, que serían como si fueran cargas positivas, y los libros, por lo general, americanos trabajan con corriente electrónica. Entonces ustedes van a ver que las corrientes son al revés, pero es porque directamente ellos, porque realmente, ¿se acuerdan que yo les conté, cuando se descubre la corriente eléctrica no se sabía de los electrones, nada? Entonces se supuso que eran cargas positivas las que circulaban por los cables y se hicieron todas las leyes de la electricidad en función de esa corriente, y cuando se descubre el átomo y que realmente lo que conducían eran los electrones, los que formaban la corriente, no se cambió, porque cambiar en ese momento, digamos, todas las leyes iba a producir más inconvenientes que mantener la corriente convencional, haciendo siempre la salvedad de qué tipo de corriente utilizo yo o quiero visualizar. ¿eh? Los americanos no lo avisan, para ellos la corriente es electrónica y tienen razón, es la real, pero bueno, pero uno si entra en un libro así, se puede encontrar con problemas. Bien, si yo ahora lo polarizo en forma inversa, o sea, fíjense ahora al emisor, acá, mando el positivo, y a la base el negativo. Ahora directamente si bien el LED va a estar polarizado en forma directa, pero el diodo de base emisor está polarizado en forma inversa. Entonces acá este LED se va a mantener apagado. Si yo polarizo en forma inversa, se mantiene apagado. ¿eh? Y desde el punto de vista electrónico, lo que está ocurriendo acá es que se agranda la barrera, por eso no hay conducción. Esto es lo mismo que esto, nada más que esto representado electrónicamente. Si yo ahora conecto, fíjense, los 9 volts acá entre base y colector, acá, ¿se acuerdan? Hay un diodo, aunque no está dibujado, hay un diodo de la misma, o sea, la flechita tendría que ser saliente del transitor, o sea, en esta dirección. Entonces, al colocar el positivo acá en la base y el negativo en el colector, estoy polarizándolo en forma directa. Al polarizarlo en forma directa, va a haber circulación de corriente, el LED va a emitir luz. Acá estaría, bueno, en forma directa, nuevamente, perdón, no, esta sería entre colector y emisor.
si yo conecto ahora, ¿qué pasa si yo conecto el positivo, por ejemplo, en el colector y el negativo en el emisor? Acá, como tengo un diodo hacia aquel lado, acá arriba, este está polarizado en forma inversa, por lo tanto no va a haber circulación de corriente. Y si lo diera vuelta, tampoco, porque este diodo se polariza en forma inversa. Esto electrónicamente se aumentan las barreras. Entonces la polarización del transitor, fíjense, la polarización real es mandar acá, este sería el colector, lo polarizo en forma positiva para que los electrones lleguen acá, y en forma negativa polarizo acá el emisor. Y por otro lado, conecto en la base, hago lo mismo, ¿no es cierto? El negativo acá al emisor y el positivo al colector. Esto, fíjense que acá hay una diferencia de tensión muy grande, o sea, está muy pequeño, un vol y medio, y acá 9 voltios, y acá hay una resistencia muy grande, porque realmente lo que yo necesito para controlar el transistor es una pequeñísima corriente, una pequeñísima tensión. Con eso ¿qué hago con esta polarización? Hago esto entre emisor y base, fíjense, saco la barrera, porque al polarizarlo en forma directa se dio, o sea, disminuye esta barrera, entonces los electrones teóricamente que se mueven acá, al no tener barrera, si bien esto representa una barrera, vienen acelerados y la pasan directamente, y llegan al colector. El colector los atrae fuertemente porque fíjense, tiene 9 voltios positivos, el colector, o sea, visto desde el punto de vista electrónico. Bueno, acá estaría lo mismo, un poquitito más grande. Entonces realmente, vamos a tratar de llegar hasta acá, realmente el transistor funciona así. O sea, directamente acá, este sería el emisor va al negativo acá, este sería el chasis, la masa, el negativo, y por otro lado mando el positivo, digamos, a la base a través de una resistencia muy alta, y el positivo, digamos, acá al colector. Entonces directamente una pequeñísima señal que entre acá, que entre a la base, me controla, me produce, digamos, entre colector y emisor una corriente de la misma forma, pero mucho más alta. Por eso acá entra, digamos, una señal que viene de una antena, por ejemplo, que es pequeñísima, o que viene de un micrófono, de lo que sea, ¿no es cierto? Y esa señal se amplifica. Esta es la primera función del transistor, que es muy importante.